Música de fondo, tensa, misteriosa y con toques de grandeza tecnológica. Efectos de sonido, sonidos sutiles de una metrópolis bulliciosa, un clic de teclado. Un suspiro solitario. Narrador, voz grave y cautivadora, en el corazón palpitante, de Nueva York, donde los rascacielos arañan las nubes y los sueños se forjan en el crisol de la ambición, existía una leyenda. Un hombre cuyo nombre era sinónimo de innovación, pero cuya alma permanecía envuelta en un velo de enigma. Él era Mason Aldrich, un magnate tecnológico de 38 años, y su vida, una que la mayoría solo podía soñar. Estaba a punto de desvelar sus secretos más oscuros. Escena 1. El magnate enigmático narrador como CEO de Exia Innovations, la compañía. Líder en inteligencia artificial y robótica, Mason había esculpido un imperio desde la nada. Su nombre era susurrado con reverencia en los círculos más exclusivos, adornando las portadas de innumerables revistas de negocios. Sin embargo, a pesar de su meteórico ascenso, Mason era un misterio para el público. Pocas veces se le veía. En eventos sociales, su existencia giraba casi por completo en torno a su trabajo. Su lujoso penthouse, en el corazón de Nueva York, no era solo un testimonio de su riqueza, era una fortaleza impenetrable. O quizás una prisión de soledad, elevada muy por encima del tumulto del mundo. Escena 2. Los orígenes de la obsesión narrador. Pero el ascenso de Mason no fue fácil. Creció en la sombra de la pobreza, con 2 hermanas y un hermano menor, alimentando un hambre insaciable por una vida mejor. Su pasión por la tecnología se manifestó como una fiebre, una obsesión desde una edad temprana. A los 14 años, sus manos, manchadas de grasa, ensamblaban robots rudimentarios con piezas encontradas en desguaces locales. Esa fascinación se convirtió en un fuego incontrolable, llevándolo a obtener una beca para estudiar ciencias de la computación en el prestigioso MIT. Narrador, en el MIT, el genio de Mason brilló como un faro. No era solo un estudiante, era un visionario. Sus proyectos dejaban a sus profesores en un asombro reverente, y las grandes empresas tecnológicas pronto empezaron a notar la magnitud de su talento. Pero fue una herida profunda, un desgarro que marcó su alma durante sus años universitarios, lo que realmente alimentó su implacable impulso hacia el éxito. Una mujer, a quien amó con la intensidad de la primera vez, lo abandonó por alguien con más riquezas. En ese instante de dolor desgarrador, Mason Aldrich hizo un pacto silencioso con el destino: jamás volvería a ser vulnerable. Jamás permitiría que su valía fuera dictada por el oro de otro. Construiría un imperio tan inexpugnable que nadie podría volver a subestimarlo. Escena 3. El nacimiento de Exia, el vacío personal narrador tras graduarse. Mason se unió a una destacada firma tecnológica, escalando posiciones con una velocidad inquietante. Pero el espíritu emprendedor ardía dentro de él, un fuego que lo empujó a dejarlo todo y forjar su propia senda. Exia Innovations nació en un pequeño garaje, un santuario de sueños febriles, al igual que los gigantes tecnológicos del pasado. La ética de trabajo incansable de Mason y sus ideas visionarias impulsaron a la compañía a alturas vertiginosas, convirtiéndola en una potencia indiscutible en la industria tecnológica. Narrador, sin embargo, a pesar de sus triunfos profesionales, la vida personal de Mason permanecía desprovista de calidez. Vivía solo, su única compañera visible era María, su leal ama de llaves, una sombra silenciosa que había estado con él desde los primeros días de Exian. María cocinaba, limpiaba y atendía sus necesidades diarias, pero jamás podría llenar el vacío que habitaba en el centro de su ser. Mason encontraba consuelo en los libros, especialmente en la ciencia ficción y la literatura clásica. Cada noche, se sentaba junto al inmenso ventanal de su penthouse, perdido en los mundos de sus historias favoritas. Un escape de la realidad que lo mantenía a salvo de sí mismo. Escena 4. El enigma y la herida oculta narrador, su estilo de vida reclusivo lo mantenía alejado de los focos sociales, convirtiéndolo en un enigma para los medios y el público. Rara vez concedía entrevistas, y cuando lo hacía, solo hablaba de su trabajo. Esta aura de misterio solo aumentaba su atractivo, convirtiéndolo en uno de los solteros más deseados de la ciudad. Pero Mason tenía poco interés en las relaciones. La herida de su pasado, ese primer amor, Emily, era una cicatriz que no sanaba, un recordatorio constante de la fragilidad del corazón. Canalizó su dolor en su trabajo, usándolo como combustible para construir una armadura forjada en el sufrimiento. Una que lo haría invulnerable a tales heridas emocionales de nuevo. Narrador, Exia Innovations, un faro de avance tecnológico. Se erguía orgulloso en el bullicioso corazón de Nueva York. La empresa se especializaba en inteligencia artificial y robótica, liderando la carga en el desarrollo de tecnologías de próxima generación.
Desde asistentes personales automatizados hasta robots industriales avanzados, las innovaciones de Exiam estaban transformando industrias y la vida cotidiana. Sucede, un rascacielos elegante con paredes de cristal y tecnología de vanguardia. Reflejaba la ambición y el compromiso de Mason con la excelencia. Escena 5. La dicotomía de una vida narrador. A pesar de su éxito profesional, la vida personal de Mason era drásticamente diferente. Su penthouse, aunque lujoso, a menudo se sentía vacío. El vasto espacio, lleno de arte moderno y los últimos dispositivos, carecía de la calidez de una conexión humana. La rutina de Mason era inquebrantable: levantarse temprano, ir a la oficina, trabajar hasta altas horas de la noche y regresar a su penthouse. Su único respiro era el tiempo que pasaba leyendo sus libros, un refugio temporal de las presiones de su mundo. María, su ama de llaves, era una presencia constante, una figura amable y maternal que había estado con Mason desde los primeros días. Ella era más que una empleada, era una confidente silenciosa. Pero también sabía que no debía inmiscuirse en los asuntos personales de Mason. Respetaba su necesidad de soledad y comprendía el dolor que cargaba de su pasado. Narrador. Los recuerdos de sus años universitarios eran agridulces. El desgarro que experimentó con su primer amor, Emily, fue una fuerza impulsora detrás de su implacable búsqueda del éxito. Emily había sido todo para él, su primer amor, su musa y su sueño. Pero su partida por un hombre más rico había destrozado a Mason. Su compromiso con su empresa no dejaba espacio para las relaciones personales. Creía que el amor y los negocios eran incompatibles. Y no estaba dispuesto a arriesgar el éxito que tanto le había costado conseguir por la compañía de Escena 6, el ultimátum inesperado narrador. Sin embargo, a medida que Exiam Innovations crecía, también lo hacían las exigencias de su posición. Mason comenzó a darse cuenta de que su estilo de vida solitario podría ser un obstáculo, especialmente al tratar con posibles inversores y socios que valoraban las conexiones personales. Esta cruda verdad se clavó en su mente cuando Eduardo Mendoza, un inversor español de peso, expresó interés en colaborar con Exiam Innovations. Eduardo, un hombre tradicional y familiar, valoraba profundamente las relaciones. Invitó a Mason a una cena de negocios, declarando explícitamente que esperaba que Mason trajera a su pareja significativa. Narrador, esta petición arrojó a Mason a un dilema existencial. No tenía una pareja, ni el tiempo ni la inclinación para comenzar una relación. Este desafío inesperado lo obligó a confrontar el abismo en su vida personal. La próxima cena con Eduardo Mendoza era crucial para el futuro de Exiam. Y Mason sabía que no podía asistir solo. Por primera vez, sintió la necesidad de compañía, no solo como una necesidad comercial, sino como un deseo personal. Esta realización marcó el comienzo de un cambio significativo en la vida de Mason, uno que lo llevaría por un camino inesperado. Escena 7, la llamada del destino, sonido de un teléfono sonando. Tono grave y elegante. Narrador, la invitación de Eduardo Mendoza había sido una sorpresa. Eduardo era una figura prominente en la industria tecnológica europea. Conocido por su aguda perspicacia empresarial y su preferencia por trabajar con empresas que compartieran sus valores, su interés en Exiam Innovations representaba una oportunidad monumental para Mason y su empresa. Sin embargo, la estipulación de Eduardo de que Mason trajera una pareja significativa a la cena fue una jugada inesperada que Mason no había anticipado. Narrador, Mason recibió la invitación una noche mientras leía un libro sobre computación cuántica en su penthouse. Su asistente, Claire, lo llamó para informarle de los términos de Eduardo. Claire, voz ligeramente nerviosa, Sinjet Aldrich. Acabo de recibir una llamada de la oficina de Eduardo Mendoza. Está muy interesado en discutir una posible colaboración con Exiam Innovations. Sin embargo, tiene una solicitud bastante inusual para la cena. La voz de Claire estaba teñida de vacilación. Como el presagio de una tormenta, Mason frunciendo el ceño. ¿Qué tipo de solicitud? Claire preguntó. Mason, dejando su libro y reclinándose en su silla. Claire, él espera que traiga una pareja significativa. Aparentemente, es una tradición suya que estas cenas de negocios sean eventos sociales y valora ver el lado personal de sus socios potenciales. Narrador, Mason suspiró, frotándose las sienes. Mason, una pareja significativa, Claire. Sabes, que no tengo tiempo para relaciones. Mi vida es mi trabajo. Claire, lo entiendo, Sinjet Aldrich. Pero esta cena es importante. La inversión de Eduardo podría impulsar a Exiam a nuevas alturas. Quizás podría encontrar a alguien adecuado para acompañarle, solo por la noche. Narrador, Mason consideró la sugerencia de Claire. La idea de contratar a alguien para que interpretara el papel de su novia parecía absurda, una farsa. Pero una necesidad innegable. No podía negar la importancia de la cena.
El respaldo de Eduardo podría abrir las puertas a los mercados europeos y atraer inversiones sustanciales. Un trato sellado en la desesperación, un paso incierto hacia lo desconocido. Mason, está bien, Claire. Ve qué puedes hacer. Encuentra a alguien adecuado. Necesita ser presentable, con buenos modales y capaz de desenvolverse en un ambiente de negocios de alto riesgo. Narrador, el alivio de Claire fue palpable por teléfono. Claire, me encargo de inmediato. Sinjet Aldrich. Compilaré una lista de posibles candidatas y programaré reuniones para que usted decida. Escena 8. La búsqueda y el destello de luz. Narrador. Al día siguiente, Claire le presentó a Mason una lista de candidatas. Cada una había sido examinada minuciosamente por su aplomo, inteligencia y capacidad para navegar situaciones sociales. Sin embargo, a medida que Mason se reunía con cada candidata, encontraba algo que faltaba. Una estaba demasiado nerviosa, otra demasiado distante y otra demasiado ansiosa. Ninguna de ellas parecía encajar en la imagen de una pareja genuina que pudiera impresionar a Eduardo Mendoza. La frustración se anudaba en su garganta. El tiempo se agotaba como arena entre los dedos. Narrador, sintiendo la urgencia, Mason decidió tomar un descanso y despejar su mente. Salió de su oficina y se dirigió a una cafetería cercana, un lugar que a menudo visitaba para escapar de las presiones de su trabajo. Mientras sorbía su café, entre el murmullo de las conversaciones y el aroma a café, sus ojos se posaron en ella, una joven que atendía a los clientes con una sonrisa radiante y un porte elegante. Su etiqueta con el nombre decía Ava Harper. Narrador. Ava captó la atención de Mason de inmediato. Era sorprendentemente hermosa, con su largo cabello oscuro recogido en una cola de caballo y sus ojos azules que brillaban con inteligencia y calidez. Se movía con un aire de confianza, a pesar del ambiente ajetreado y a veces caótico de la cafetería. Mason observó cómo manejaba a los clientes difíciles con paciencia y encanto. Su sonrisa nunca vacilaba. Intrigado, Mason decidió acercarse a ella. Esperó hasta que ella tuvo un momento de respiro antes de hacer su movimiento. Mason, con una calma forzada, un desafío para su habitual compostura. Disculpe, señorita Harper, comenzó, intentando sonar casual, a pesar de la naturaleza inusual de su petición. Ava, con una sonrisa amable y una ceja ligeramente levantada, claramente curiosa pero también cautelosa. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Mason, mi nombre es Mason Aldrich, se presentó, notando un destello de reconocimiento en sus ojos. Tengo una propuesta bastante inusual para usted. Ava, adelante. Narrador. Mason respiró hondo. Una propuesta que desafiaba la lógica, una oferta que podría cambiarlo todo. Mason, tengo una cena de negocios muy importante próximamente y se requiere que lleve a una pareja significativa. Yo no tengo una. Me gustaría contratarla para que me acompañe como mi cita por la noche. Será compensada generosamente, por supuesto. Narrador. Ava lo miró, perpleja. El silencio se estiró entre ellos, cargado de incredulidad y una pizca de audacia. Ava, ¿quiere contratarme para que finja ser su novia? Mason asintió, la tensión era palpable. Sí, Mason confirmó. Entiendo que es una petición extraña, pero he visto cómo se desenvuelve. Es segura de sí misma, elocuente y parece alguien que puede adaptarse a cualquier situación. Por favor, considérelo. Narrador. Ava miró a Mason, una vorágine de pensamientos se desató en su mente. La propuesta era inusual, pero la perspectiva de dinero extra era tentadora. Tenía facturas que pagar y un hermano menor que mantener. Después de un momento de deliberación, asintió. Una decisión que sellaría su destino de forma inesperada. Ava, está bien, Sinjet Aldrich. Lo haré, pero tengo algunas condiciones propias. Mason, un suspiro de alivio. Una grieta en su armadura, por supuesto. Mason estuvo de acuerdo. Lo que necesite. Ava, con una sonrisa enigmática. Entonces, supongo que tenemos un trato. Narrador. Con el acuerdo de Ava. Mason sintió una sensación de alivio que lo invadió. El primer obstáculo había sido superado y ahora podían comenzar a prepararse para la cena con Eduardo Mendoza. Un pacto insólito. Un camino hacia lo desconocido. Escena 9. El ensayo de una mentira y el comienzo de una verdad. Narrador. Con Ava Harper aceptando acompañarlo a la cena, Mason sintió una cautelosa sensación de optimismo. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos, una danza de expectativas y ansiedades. Mason quería asegurarse de que Ava estuviera lista para enfrentar el ambiente de alto riesgo de la cena con Eduardo Mendoza. Narrador. El día después de su reunión inicial, Mason hizo los arreglos para que Ava visitara su oficina. Quería informarle sobre qué esperar y ver si tenía alguna pregunta o inquietud. Cuando Ava llegó, vestía un atuendo sencillo y profesional. Su cabello prolijamente recogido. Se veía nerviosa pero decidida, como una guerrera antes de una batalla. Mason acogiéndola con una calidez inusual. Gracias por venir, Ava.
Aprecio que hayas aceptado esto. Ava con una franqueza que desarmó a Mason. Es una petición inusual, pero me vendría bien el dinero extra. Además, suena como un desafío interesante. Mason asintiendo. Una chispa de admiración en sus ojos. He arreglado para que una compradora personal te ayude a elegir un atuendo apropiado para la cena. Nos reuniremos con ella esta tarde. Ava, una sombra de aprensión cruzó su rostro. Suena bien. Mason, también te informaré sobre mi empresa y las personas que asistirán a la cena. Eduardo Mendoza es un inversor importante y su prometida, Sofía, también estará allí. Son muy tradicionales y valoran mucho las conexiones personales. Narrador, Ava escuchó atentamente, absorbiendo cada fragmento de información. Ava, entiendo. Haré lo mejor que pueda para causar una buena impresión. Mason ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora que rara vez mostraba. Estoy seguro de que lo harás. Narrador, esa tarde, Mason y Ava se encontraron con una compradora personal. Una mujer llamada Lauren, en una boutique de lujo. Lauren los recibió con una sonrisa radiante y de inmediato se puso a trabajar, buscando varios vestidos y accesorios para que Ava se probara. Mientras Ava se probaba un vestido tras otro, Mason observaba, ofreciendo comentarios y asegurándose de que se sintiera cómoda. Finalmente, se decidieron por un impresionante vestido de noche que acentuaba la belleza natural de Ava. Era elegante pero discreto, perfecto para la cena formal. Mason con un nudo en la garganta, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Estás increíble, dijo Mason cuando Ava salió del probador con el vestido elegido. No era solo un vestido, era una metamorfosis. No era solo una mujer. Era una visión. Ava sonrojándose ligeramente. Gracias. Espero que sea lo suficientemente bueno. Mason asegurándole con una intensidad inesperada. Es más que suficiente. Narrador. También. Seleccionaron zapatos, joyas y un bolso de mano para completar el conjunto. Al final de la tarde de compras, Ava se sintió más segura acerca de la próxima cena. Narrador, durante los siguientes días, Mason y Ava pasaron más tiempo juntos, conociéndose y preparándose para la cena. Mason la puso al tanto sobre Exiam Innovations, sus proyectos clave y las personas que conocería. Ava, a su vez, compartió fragmentos de su vida, sus luchas y sus aspiraciones. Mason se enteró de que Ava tenía un hermano menor al que apoyaba, trabajando en varios trabajos para llegar a fin de mes. A pesar de sus desafíos, era decidida y recursiva. Rasgos que Mason admiraba. Él mismo se encontró abriéndose a ella, compartiendo más sobre su propia historia y el desgarro que lo había impulsado a centrarse únicamente en su trabajo. La fina línea entre la farsa y la realidad comenzaba a desdibujarse. Narrador, una tarde, mientras revisaban los detalles de la cena, Ava le hizo una pregunta a Mason que flotaba en el aire. Ava, ¿por qué me elegiste a mí? Mason pensativo, su mirada perdida en la distancia. Honestamente, cuando te vi en la cafetería, manejando todo con tanta gracia y confianza, simplemente supe que serías perfecta. Tienes una habilidad natural para conectar con la gente y yo necesitaba a alguien que pudiera hacer eso. Ava sonriendo, conmovida por sus palabras. Gracias por creer en mí. Escena 10. La noche de la verdad. Narrador. El día de la cena llegó. Rápidamente, Mason y Ava se encontraron en su penthouse, donde una estilista profesional esperaba para ayudar a Ava con su cabello y maquillaje. Mientras la estilista trabajaba, Mason paseaba por la sala de estar, repasando los últimos detalles. En su mente, la tensión se acumulaba con cada segundo. Cuando Ava finalmente emergió, lista para la noche, Mason se quedó momentáneamente sin palabras. Lucía deslumbrante, su cabello elegantemente peinado y su maquillaje realzando sus rasgos llamativos. El vestido de noche que habían elegido le quedaba a la perfección. Mason luchando por encontrar las palabras adecuadas, una emoción inusual en su voz. Estás asombrosa. Ava sonriendo nerviosamente. Gracias. Solo espero no arruinarlo. Mason con una confianza que no era solo para tranquilizarla. No lo harás. Lo harás genial. Narrador, salieron del penthouse y se dirigieron al restaurante donde se celebraría la cena. Mientras conducían, Mason sentía una mezcla de anticipación y ansiedad, una corriente eléctrica que recorría su cuerpo. Esta cena era crucial para su empresa, y esperaba que todo saliera bien. Narrador, el restaurante elegido para la cena con Eduardo Mendoza era uno de los más selectos de Nueva York. Conocido por su exclusividad y servicio impecable, Mason y Ava llegaron un poco temprano, queriendo asegurarse de estar instalados antes de que llegaran Eduardo y Sofía. El maitre los condujo a un comedor privado, elegantemente decorado con iluminación suave y una mesa bellamente puesta. Mientras esperaban, Mason podía sentir la tensión aumentando, un peso invisible en el aire. Ava, percibiendo su ansiedad, se acercó y le tocó suavemente la mano. Un toque suave, inesperado,
que fue un ancla en la tormenta que Mason sentía. Dentro, Ava con una voz tranquila y segura. Relájate, Mason. Todo saldrá bien. Mason asintió. Agradecido por su presencia serena, tienes razón. Hagamos de esta una noche para recordar. Una verdad silenciosa comenzaba a tejerse entre ellos. Narrador, pocos minutos después, llegaron Eduardo Mendoza y su prometida Sofía. Eduardo era una figura alta y imponente, un coloso en el mundo de los negocios, pero con una sonrisa cálida y un firme apretón de manos. Sofía, elegante y aplomada. Lo saludó con un trato amable de Eduardo. Mason, es un placer por fin conocerte. En persona, dijo Eduardo, estrechando la mano de Mason. Mason, el placer es mío, Eduardo. Gracias por la oportunidad, respondió Mason de Eduardo. Esta debe ser tu encantadora acompañante, dijo Eduardo, volviéndose hacia Ava, una chispa de curiosidad en sus ojos. Mason, sí. Ella es Ava Harper, Mason la presentó. Ava, él es Eduardo Mendoza y su prometida Sofía. Ava con gracia, su sonrisa desarmante, un placer conocerlos a ambos, dijo Ava. Estrechando sus manos Sofía con una sonrisa genuina, igualmente. He oído mucho sobre Examinations. Es impresionante lo que has logrado, Mason. Mason, sintiéndose un poco más a gusto, la tensión disminuyendo levemente. Gracias, Sofía. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Narrador, mientras se acomodaban en sus asientos. La conversación fluyó con naturalidad. Eduardo estaba genuinamente interesado en Examinations y hizo preguntas perspicaces sobre sus proyectos y planes futuros. Mason, bien preparado, respondió con confianza, detallando sus últimos avances en IA y robótica. Narrador, Ava, mientras tanto, cautivó a Eduardo y Sofía con su inteligencia y agudeza. Hablaba con conocimiento sobre diversos temas, desde tecnología hasta literatura, e incluso compartió algunas anécdotas personales que hicieron reír a todos. Su habilidad natural para conectar con la gente brilló y Mason pudo ver que Eduardo y Sofía estaban genuinamente impresionados. Ava, una estrella que brillaba con luz propia. Sus palabras. Melodías que cautivaban, su inteligencia, un torrente que arrastraba cualquier duda. Una conexión invisible, pero palpable. Narrador, a mitad de la cena, Eduardo se recostó en su silla, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Eduardo, Mason. Debo decir que estoy muy impresionado tanto contigo como con Ava. Está claro que tienes una fuerte visión para tu empresa y te has rodeado de personas notables. Mason sintiendo una oleada de alivio y logro, un eco de triunfo resonando en su alma. Gracias, Eduardo. Eso significa mucho viniendo de ti, narrador, a medida que avanzaba la noche. La conversación tomó un giro más personal. Eduardo y Sofía compartieron historias sobre su vida en España y su camino juntos. Sofía, notando la química natural entre Mason y Ava, no pudo evitar preguntar Sofía, así que, ¿cómo se conocieron? Narrador, Mason y Ava intercambiaron una rápida mirada, la historia ensayada lista para ser compartida, un secreto compartido que solo ellos entendían. Ava comenzó. Sonriendo a Mason, una chispa de picardía en sus ojos. Nos conocimos en una cafetería. Yo trabajaba allí y Mason entró un día. Entablamos una conversación y el resto, como dicen, es historia. Una farsa elaborada, tejida con la verdad a medias, pero que sorprendentemente resonaba con la autenticidad. Sofía, claramente complacida con la historia, suena a destino, dijo. Eduardo asintió de acuerdo. De hecho, es raro encontrar ese tipo de conexión, especialmente en nuestro campo de trabajo. El destino, siempre caprichoso, había tejido sus hilos de una manera que ni ellos mismos podían comprender del todo. Narrador, cuando la noche llegaba a su fin, Eduardo hizo pública su decisión de Eduardo, Mason. Estoy muy interesado en continuar esta colaboración. Creo que nuestras empresas pueden lograr grandes cosas juntas. Mason el corazón le dio un vuelco. Eso es una noticia fantástica, Eduardo. Estoy emocionado por las posibilidades. Eduardo poniéndose de pie, señalando el final de la cena. Discutamos los detalles en los próximos días. Por ahora, disfrutemos el resto de la noche. Narrador, con las formalidades terminadas. La atmósfera se relajó aún más. Compartieron unas cuantas risas e historias más antes de despedirse. Al salir del restaurante, Eduardo apartó a Mason de Eduardo. Mason, has tomado una sabia decisión con tu pareja. Ava es extraordinaria. Mason sincero, su voz teñida de una emoción genuina. Gracias, Eduardo. No podría estar más de acuerdo. Narrador, en el coche de camino de regreso al penthouse. Mason se volvió hacia Ava. En el silencio cómplice del auto, la verdad se desplegó ante Mason como un mapa de un nuevo mundo. Mason, estuviste increíble esta noche. No creo que lo hubiera logrado sin ti. Ava sonrió. Sus ojos brillando de orgullo. Fue un trabajo en equipo, Mason. Me alegra.
Haber podido ayudar. Narrador, mientras conducían por la ciudad, Mason se dio cuenta de que sus sentimientos por Ava se habían profundizado. No era gratitud, no era admiración, era algo más profundo. Un torbellino de emociones. Lo que había comenzado como un arreglo de negocios se había convertido en algo más. Se sintió atraído por su fuerza, su inteligencia y su calidez. El telón de la farsa se desvanecía, revelando una realidad mucho más potente, mucho más peligrosa y embriagadora. El futuro de repente parecía más brillante, no solo para Exia Innovations, sino también para su vida personal. La exitosa cena con Eduardo Mendoza fue solo el principio de Cena 11. Los límites se desdibujan, música de fondo, más melódica, con toques de esperanza y descubrimiento. Sonidos ambientales, risas suaves, el pasar de las páginas de un libro, el tintineo de copas. Narrador, durante las semanas siguientes, Mason y Ava continuaron viéndose, tanto en el contexto de su acuerdo como más allá. Su fachada profesional comenzó a desdibujarse a medida que se desarrollaban sentimientos genuinos entre ellos. Se reunían con frecuencia para discutir la próxima colaboración con Eduardo. Reuniones a menudo celebradas en la oficina de Mason, o en cafeterías tranquilas, donde podían trabajar sin interrupciones. Cada encuentro revelaba más sobre sus personalidades y vidas individuales. Narrador. Una tarde, después de una reunión particularmente productiva, Mason sugirió dar un paseo por Central Park. Era una cálida tarde de verano y el parque estaba vivo con actividad. Caminaron por los senderos, disfrutando del ambiente sereno, Mason rompiendo el cómodo silencio, su voz más suave de lo habitual. Gracias por aceptar este arreglo. Sé que no era algo que habías planeado hacer. Ava sonrió, su mirada juguetona. Ha sido una experiencia interesante. Y me ha dado la oportunidad de conocerte. No eres tan intimidante como parecías al principio. Mason riendo suavemente. Una rara demostración de vulnerabilidad. Me alegra oír eso. Yo también he disfrutado conociéndote. Has traído algo a mi vida que no sabía que me faltaba. Narrador, mientras caminaban. Mason se encontró abriéndose más sobre su pasado, su familia y sus sueños. Ava escuchó atentamente, compartiendo sus propias historias sobre crecer en Brooklyn, sus luchas y sus aspiraciones. Sus conversaciones fluían con naturalidad. Una conexión que trascendía las palabras, un entendimiento silencioso que llenaba el aire. Mason se dio cuenta de cuánto valoraba su perspectiva. Ava, con su presencia, había desenterrado un anhelo que Mason había creído sepultado para siempre. Narrador, una de las cosas que acercó a Mason y Ava fue su amor compartido por los libros. Mason, que siempre había encontrado consuelo en la lectura, descubrió que Ava era una aspirante escritora. Escribía cuentos en su tiempo libre y su sueño era publicar algún día una novela. Los libros, que habían sido su único refugio, ahora se convertían en el puente hacia un alma gemela. Mason una noche, en su penthouse. Rodeado de su extensa colección de libros, me encantaría leer algo de tu trabajo. Ava sonrojándose. Ligeramente, no estoy segura de que esté listo para una audiencia todavía, pero algún día lo compartiré contigo. Narrador, pasaron horas discutiendo sus autores favoritos. Géneros y el impacto de la literatura en sus vidas. Mason estaba fascinado por las ideas de Ava y se sintió inspirado por su pasión por escribir. Un fuego que Mason no sabía que podía encender en su propio corazón. Escena 12, la transformación y la revelación. Música de fondo, crescendo, con toques dramáticos y románticos. Efectos de sonido, murmullo de una multitud, música de salón, un susurro. El sonido de un beso. Narrador, su relación dio un giro significativo una noche cuando Mason invitó a Ava a una gala organizada por una destacada organización tecnológica. Era un evento de alto perfil y Mason quería a Ava a su lado. Al principio, Ava dudaba. ¿Estás seguro de esto? Una cosa es acompañarte a una cena de negocios. Pero esto es un evento importante. Mason con una determinación inquebrantable. Estoy seguro. Quiero que estés allí conmigo. Además, lo has manejado todo hasta ahora con gracia y confianza. Esto no será diferente. Narrador, Ava aceptó y pasaron los siguientes días preparándose para la gala. Mason arregló un vestido de diseñador, accesorios a juego y una estilista para ayudar a Ava a prepararse. Cuando llegó la noche de la gala, Ava lucía deslumbrante, con un vestido azul noche que acentuaba su belleza natural. El evento se celebró en un gran salón de baile en uno de los hoteles más lujosos de Nueva York. Narrador, mientras Mason y Ava entraban al lugar, todas las miradas se posaron en ellos. Mason, generalmente reservado y distante en tales eventos, sintió una sensación de orgullo y comodidad al tener a Ava a su lado. El aura gélida que solía rodear a Mason se disipó, reemplazada por una calidez desconocida. Narrador, durante
Toda la noche, socializaron con otros invitados, entablaron conversaciones sobre tecnología e innovación y disfrutaron de la exquisita gastronomía. El encanto y la inteligencia de Ava brillaron, cautivando a todos con los que habló. A medida que avanzaba la noche, Mason se sintió cada vez más atraído por Ava. Narrador, durante un baile lento. En medio de la melodía que los envolvía, Mason finalmente expresó lo que había estado creciendo en su corazón. Mason, su voz profunda, llena de una emoción que apenas podía contener. Ava, esto comenzó como un arreglo de negocios. Pero se ha convertido en mucho más para mí. Me he dado cuenta de que me importas profundamente. Has traído una luz a mi vida que no sabía que me faltaba. Ava lo miró, sus ojos llenos de emoción. El tiempo se detuvo. El mundo exterior dejó de existir. Siento lo mismo, Mason. Has mostrado un mundo del que nunca imaginé que formaría parte, y has creído en mí más que nadie. Narrador, Mason se inclinó y la besó suavemente, sellando sus sentimientos tácitos. No fue solo un gesto, sino un juramento silencioso. El final de una farsa. El comienzo de una verdad. Fue un punto de inflexión en su relación, transformando su acuerdo en algo real y profundo. Escena 13, un futuro forjado en el amor. Música de fondo, inspiradora, con toques de alegría y realización. Efectos de sonido, risas de niños, sonidos de escritura, la brisa en un jardín. Narrador, después de la gala, la relación de Mason y Ava floreció. Pasaron más tiempo juntos. No solo como socios comerciales, sino como pareja. Mason presentó a Ava a sus amigos y colegas, y ella rápidamente se convirtió en una presencia querida en su vida. Ava, animada por Mason, comenzó a tomar su escritura más en serio. Con su apoyo, dedicó más tiempo a sus historias e incluso comenzó a enviar su trabajo a revistas literarias. Su vínculo se hizo más fuerte cada día, construido sobre el respeto mutuo, la admiración y el afecto genuino. Mason encontró un equilibrio entre su exigente carrera y su vida personal, gracias a la presencia estabilizadora de Ava. Narrador, a medida que la relación de Mason y Ava se profundizaba, sus vidas se entrelazaron cada vez más. Navegaron juntos los desafíos de sus mundos profesionales y personales, forjando un vínculo tan fuerte como inesperado. Mason encontró nueva inspiración y equilibrio en su trabajo en Exiam Innovations. Y Ava dedicó más tiempo a su escritura, comenzando a ver los frutos de su esfuerzo. Sus tardes las pasaban a menudo en el penthouse de Mason, donde cocinaban la cena juntos. Hablaban de su día y disfrutaban de tranquilos momentos de lectura. La presencia de Ava trajo calidez y vitalidad al espacio antes estéril, transformándolo en un verdadero hogar. Narrador, una tarde, mientras preparaban la cena, Ava sacó a colación un tema que le había estado preocupando. Mason, he estado pensando en hacer un taller de escritura. Es un poco caro, pero creo que realmente me ayudaría a mejorar mis habilidades. Mason sonrió, complacido de verla. Persiguiendo su pasión, creo que es una idea maravillosa. No te preocupes por el costo. Considéralo una inversión en tu futuro. Ava radiante, sus ojos brillando de gratitud. Gracias, Mason. Tu apoyo significa todo para mí. Escena 14. La propuesta inolvidable. Narrador, a medida que su relación florecía, Mason comenzó a pensar en el futuro con más seriedad. Se dio cuenta de que no podía imaginar su vida sin Ava. Ella se había convertido en su confidente, su compañera y el amor de su vida. Determinado a formalizar su relación, Mason comenzó a planear una propuesta. Quería que el momento fuera perfecto, algo que reflejara su vínculo único y sus intereses compartidos. Después de mucho pensarlo, decidió proponer matrimonio durante una cena privada en su restaurante favorito, que tenía un ambiente acogedor y una vista impresionante del horizonte de la ciudad. Narrador, la noche de la propuesta, Mason estaba inusualmente nervioso. El hombre de hierro se sentía vulnerable, expuesto, pero extrañamente libre. Había preparado una mesa en la terraza del restaurante, adornada con flores y velas. Mientras se sentaban, con las luces de la ciudad centelleando a su alrededor, Mason tomó la mano de Ava. Cada latido de su corazón resonaba con la urgencia de ese momento. Mason, la voz, usualmente firme, tembló ligeramente. Ava, estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Has traído alegría y significado a mi mundo de maneras que nunca esperé. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Narrador, los ojos de Ava se llenaron de emoción mientras escuchaba. Mason respiró hondo y continuó. El aire se cargó de una electricidad palpable. Mason, no puedo imaginar mi futuro sin ti. ¿Te casarías conmigo? Narrador sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió para revelar un hermoso anillo de compromiso. Ava jadeó, su mano cubriendo su boca en estado de shock. Ava con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Sí, Mason, sí, quiero, exclamó. El sonido más hermoso que Mason había escuchado en su vida. Narrador, Mason le deslizó el anillo en el dedo y la besó, sellando su compromiso mutuo.
Los otros comensales en la terraza aplaudieron, y la pareja se deleitó en su felicidad compartida. Escena 15, el final de un capítulo. El comienzo de una leyenda narrador, su boda, fue un asunto pequeño e íntimo, celebrada en un hermoso jardín, rodeados de amigos cercanos y familiares. Ava lució un vestido sencillo pero elegante, y Mason se veía puesto con un traje a medida. La ceremonia fue sincera y emotiva, con votos que reflejaban su profundo amor y respeto mutuo. Una celebración de dos almas que habían encontrado su hogar la una en la otra. Narrador, después de la boda, Mason y Ava se embarcaron en una luna de miel que celebró su amor compartido por la literatura y los viajes. Visitaron lugares literarios icónicos de todo el mundo, incluidas las casas de escritores famosos y los escenarios de sus novelas favoritas. Desde las ondulantes colinas de la campiña inglesa, donde Jane Austen vivió una vez, hasta las bulliciosas calles de París que inspiraron a Hemingway, su viaje fue una celebración de su pasión compartida. El viaje los unió aún más, mientras exploraban nuevos lugares y creaban recuerdos que durarían toda la vida. Regresaron a casa con un renovado sentido de conexión y una apreciación más profunda el uno por el otro. Cada paso, un capítulo más en su propia novela. Narrador, de vuelta en Nueva York, Mason y Ava se asentaron en su vida de casados. Mason continuó liderando Examinations con renovado vigor, su felicidad personal reflejándose en su éxito profesional. El imperio tecnológico de Mason, antes un monumento a su soledad, ahora latía con la energía de un hogar vibrante. La inversión de Eduardo Mendoza había impulsado a la compañía a nuevas alturas, y los proyectos innovadores de Mason obtuvieron aclamación internacional. Narrador, Ava, ahora la señora Aldrich, floreció en su carrera de escritora. Con él, aliento de Mason, publicó su primer libro, una colección de cuentos que recibió aclamación de la crítica. Dedicó el libro a Mason, reconociendo su apoyo inquebrantable y el profundo impacto que tuvo en su vida. Sus tardes las pasaban a menudo juntos en su penthouse, leyendo, escribiendo y disfrutando de la compañía del otro. Encontraron un equilibrio entre sus ambiciones profesionales y su vida personal, creando una sociedad armoniosa y gratificante. Narrador, Mason y Ava Aldrich construyeron una vida llena de amor y apoyo mutuo. Su viaje, desde un arreglo de negocios hasta una profunda asociación, transformó el penthouse, una vez solitario de Mason, en un hogar cálido y vibrante. Examinations prosperó con Mason equilibrando avances de vanguardia y responsabilidad ética, mientras que Ava floreció como autora publicada. Su familia creció con la llegada de su hija, Lily, trayendo aún más alegría y propósito a sus vidas. Mason, una vez singularmente enfocado en su carrera, abrazó la paternidad con una pasión recién descubierta, atesorando cada momento. Con Lily, Ava continuó escribiendo, equilibrando sus búsquedas creativas con las alegrías de la maternidad. Juntos, Mason y Ava crearon una vida armoniosa, fusionando el éxito profesional con la realización personal. Su historia de amor, arraigada en comienzos inesperados, se convirtió en un testimonio del poder transformador de la conexión genuina y el apoyo inquebrantable. Las portadas de las revistas no solo hablaban de su genio, sino de la luz que irradiaba su vida. La llegada de Lily, un milagro, un ancla definitiva que arraigó a Mason a una felicidad que superaba cualquier algoritmo o invención. Narrador, voz final. Solemne y emotiva, la historia de Mason y Ava Aldrich. Una oda a la redención, al amor que surge de las cenizas del pasado, un recordatorio de que, incluso en el corazón de un magnate, la mayor innovación es siempre el amor. Una historia que te dejará sin aliento y te hará creer en lo inesperado. Música de cierre, inspiradora, con una sensación de resolución y esperanza. Pantalla final, título del canal. Suscríbete para más historias asombrosas, déjanos tu comentario.